Ok, ahora les procederé a hablar acerca de la hemoptisis, la cual se debe definir como la expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio. El esputo puede presentarse con mezcla de secreciones, y es lo que vamos a conocer como expectoración hemoptoica, o bien con sangre pura. Se presenta después de un golpe de tos con sensación de picazón en la faringe y va a dejar un sabor salobre en la cavidad bucal. El color normalmente va a ser un color rojo rutilante que va a representar sangre oxigenada y puede tener burbujas por su contenido aéreo. La reacción en este caso es alcalina. Con respecto al diagnóstico diferencial, en ocasiones le torna al médico difícil diferenciarla con la hematemesis, que va a ser la sangre que proviene del aparato digestivo y generalmente es producida por un vómito. El color es rojo negruzco y en este caso se trata de sangre digerida y la reacción va a ser ácida. Puede decirse que la hemoptisis es sangre que se tose, mientras que la hematemesis, en simples palabras, es la sangre que se vomita. Otras veces, el sangrado proviene de la rinofaringe. La epistaxis produce sangre roja sin tos y es fácilmente visible a través de las narinas o por la vía nasal posterior. En la gingivorragia se observa que la sangre roja, que es de reacción alcalina, va a emanar de las encías enrojecidas, edematosas y en ocasiones supuradas. En lo que tiene que ver con la clasificación, esta se va a clasificar o se puede clasificar en no masiva y masiva. Todo depende de la magnitud del sangrado. Sin embargo, no existe una uniformidad de criterios para definirlas. Algunos autores la consideran masiva cuando oscila entre los 100 y 600 mililitros durante un lapso de 24 horas. Sin embargo, el criterio clínico es el que define esta situación. Si la hemoptisis se acompaña de taquinea, hipoxia y una mala mecánica respiratoria, debe considerarse masiva y es una emergencia médica que va a comprometer claramente la vida del paciente. Ello se debe a la imposibilidad de eliminar la sangre que está retenida a nivel del árbol respiratorio por la velocidad del sangrado que condiciona una asfixia y un estado de hipovolemia. La hemoptisis masiva nos va a representar el 5% de los pacientes con hemoptisis y su mortalidad es mayor del 80%. Con respecto a las causas, tenemos que entre los procesos patológicos que pueden cursar con hemoptisis se encuentran de tipo inflamatorio, como bronquitis, bronquiectasia, tuberculosis, abscesos de pulmón, vasculitis, mesetomas por aspergillus, neumonía bacteriana. Vamos a tener de tipo neoplásicas, como un carcinoma broncógeno, un adenoma bronquial, aquellas metástasis endobronquiales, cáncer de laringe y tráquea. Y en lo que tiene que ver con aquellas de índole vascular, podemos encontrar la estenosis mitral, una insuficiencia ventricular izquierda, inclusive infarto de pulmón con hipertensión pulmonar, malformaciones vasculares, enfermedad de Rendung-Osler, diatesis hemorrágica. Y con respecto a otras, podemos señalar lo que tiene que ver con traumatismo, procedimientos como fibrobroncoscopia, función diagnóstica, entre otros. Quistes itadítico, catamenial, endometriosis y tratamiento con bevacizumab, cocaína, inhibidor del factor de crecimiento endotelial, entre otros. Dolor torácico. El dolor torácico se puede definir como una molestia o sensación anómala presente en la región del tórax que puede deberse a múltiples causas. Sobre la base de la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma y la radiografía de tórax se procura descartar con mayor rapidez posibles causas que ponen en riesgo la vida del paciente. Con respecto a la fisiopatología, el origen del dolor torácico puede ser visceral. En este caso, la estimulación nociceptiva de estructuras vasculares o vísceras intratorácicas van a dar origen a la percepción del dolor visceral, que se caracteriza por ser difuso, como una presión. En cambio, vamos a tener un somático superficial que va a ser originado en la piel y en las estructuras musculoesqueléticas. Es habitualmente bien localizado, de tipo quemante y se exacerba o empeora con los movimientos. En la mayoría de los casos, el dolor torácico no responde a una enfermedad orgánica que lo justifique. En otros, se puede ver a una costocondritis, una enfermedad de reflujo esofágico y en 10% de los casos por miocarditis agudas. En las enfermedades del aparato respiratorio pueden constituir un motivo de consulta claramente por su intensidad. Puede observarse en afecciones traqueobronquiales, que estas son de localización retroexternal,
un carácter urente, acompañado de tos irritativa, seca y persistente. Vamos a tener el compromiso de la pleura parietal, mediastínica o diafragmática. Acá va a ser frecuentemente referido a una puntada en la región lateral del tórax. Las patologías que lo provocan son neumonía, infarto de pulmón con infarto pleural y asimismo enfermedades de la propia pleura. Pleuritis aguda, acá provoca un intenso dolor en el pecho que se va a aliviar con el derrame en tanto se incrementa la disnea o la dificultad para respirar. Cáncer de pleura, mesotelioma, el dolor torácico es constante y menos localizado. Cáncer broncógeno, acá se va a provocar dolor por invasión de la pleura y de la pared costal, es constante y también de tipo progresivo. Entre los numerosos síndromes dolorosos de origen parietal, puede hacer mención a la extensión el síndrome apicocostovertebral, Pancoast-Tobías, producto de la invasión de las últimas raíces del plexo braquial por un carcinoma broncógeno. El síndrome de Tietze, que va a ser una tumoración unilateral producto de una costocondritis que se localiza a nivel de la primera, segunda o tercera articulación condroesternal con sensibilidad a la palpación. Seguidamente tenemos el síndrome del desfiladero costoclavicular, que va a ser un grupo variado de afecciones por compresión del paquete vasculonervioso. Puede verse a anomalías óseas como costilla cervical, megapófisis transversa o callos costales. De tipo musculares encontramos hipertrofia de los escalenos, del músculo subclavio o rafes aponeuróticos interescalénicos. Los síntomas pueden ser nerviosos o vasculares con dolor intermitente. Tenemos el síndrome de Cyriax-Davis-Coley, que se va a caracterizar por una exquisita sensibilidad en el extremo distal de las costillas flotantes, que sabemos que son la 11ª y 12ª. El diagnóstico se confirma con el signo de la tecla, que va a ser una presión digital dolorosa en el extremo de cada costilla. Síndrome de compresión radicular. Aquí son lesiones vertebrales entre la 4ª vértebra cervical y la 12ª vértebra torácica, debido a espondiloartrosis, metástasis de tumores sólidos, el mal de Pot, que va a ser una enfermedad extrapulmonar que puede afectar la columna vertebral. El dolor puede estar acompañado de hipoestesia o hiperparestesia, y tenemos también el virus del herpes zóster, que puede provocar dolor radicular y una erupción vesiculopapilosa que va a orientar hacia el diagnóstico. Con respecto a la anamnesis, es indispensable hacer una anamnesis completa haciendo énfasis en la presencia de factores de riesgo, características del dolor, especialmente sus modificaciones con la tos y la respiración. Si se exacerba con la respiración, se debe sospechar claramente de afectación de la pleura. Aquí tenemos derrame, neumotórax. Si aumenta con la tos, el estornudo y la defecación, se debe evaluar compresión radicular por espondilitis, espondiloartrosis, discopastías metastásicas, entre otros. Otras veces, el dolor procede incluso de varios días de la aparición de lesiones cutáneas eritematovesiculares provocadas por el virus del herpes zóster. Síntomas acompañantes frecuentes, vamos a encontrar lo que tiene que ver con la tos y la disnea. Cianosis. La cianosis va a ser, o se puede definir como la coloración azulada de la piel y la mucosa que se observa cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos sobre decilitros, y esta va a depender de la concentración de hemoglobina reducida a nivel de los capilares. La cianosis suele ser un motivo de consulta y se refiere cuando el enfermo acude al médico por disnea, etc. Pero mayormente es más frecuente cuando los padres ingresan al hijo a la consulta porque ven una coloración extraña a nivel de la piel o de las mucosas, y este puede extenderse a lechos unguiales o a la superficie cutánea, que no, esta puede ser la generalizada, y con respecto a la localizada se observa en alguna de las áreas antes mencionadas por obstrucción venosa, por ejemplo. Y mecanismos de producción, tenemos un mecanismo central que es la causa, que se debe a insaturación arterial de oxígeno o variantes de hemoglobina con baja afinidad por el oxígeno. Tenemos periférica, que es cuando existe saturación arterial normal, pero existe un aumento en la extracción de oxígeno a nivel tisular. Y mixta, debido a factores de causa central y periférica combinados. Con respecto a las causas de los diferentes tipos de cianosis, vamos a encontrar una causa central que viene a estar dada por una insaturación arterial de causa pulmonar, disminución de la presión de oxígeno del aire inspirado
Tenemos hipoventilación alveolar, EPOC, debilidad de los músculos respiratorios, deformidades de la caja torácica, alteraciones de la relación ventilación-perfusión, un tipo espacio muerto que puede causar un tromboembolismo pulmonar y de tipo de admisión venosa, neumonía, dificultad respiratoria del adulto, alteraciones de la difusión del oxígeno. Aquí tenemos enfermedades intersticiales, edema pulmonar, y de causa cardíaca tenemos aquellas cardiopatías con shunt de derecha a izquierda, tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, interventricular y conducto arterioso con hipertensión pulmonar. Encontramos también el complejo de Eisenmenger, hemoglobinas con baja afinidad por el oxígeno. Periféricas tenemos saturación arterial normal, insuficiencia cardíaca derecha, shock, vasoconstricción por exposición al frío, etapa de asfixia del fenómeno de Raynaud, fármacos vasoconstrictores como la ergotamina, arteriopatía obstructiva, oclusión venosa. Y con respecto a la mixta, tenemos insuficiencia cardíaca global. Estas situaciones van a favorecer el aumento de la extracción periférica de oxígeno y se relaciona con la disminución de la velocidad circulatoria. Refiriéndonos a la anamnesis, esta estará dirigida fundamentalmente a la búsqueda de antecedentes de enfermedades broncopulmonares y estas van a orientar hacia una cianosis central, y cardíacas a orientar hacia cianosis periférico mixta. En todo caso, se debe preguntar sobre síntomas concomitantes, tiempo de evolución de la cianosis y su relación pues, con el esfuerzo que realiza el paciente. Muchas gracias.